¿Es esta vida todo lo que hay? ¿Es esta vida todo lo que hay? Esa es la pregunta que vamos a explorar esta mañana. Y es una pregunta corta, ¿verdad? Pero es mucho más importante de lo que muchos se imaginan. Y la razón es que la respuesta a esta pregunta va a determinar no solamente el curso de nuestra vida aquí, sino nuestra vida en el más allá. Para muchos, lo único que tiene sentido es comer y beber porque mañana van a morir. O sea, ellos no creen que hay una vida en el más allá. Por eso es que se pasan la vida detrás de, nosotros decimos en Cuba, detrás del buche, detrás de la botella. Eh, Porque para ellos el alcohol les hace olvidar la vida que tienen por unos ratos, por unas horas. Y para ellos eso es un consuelo. Otras personas se refugian en las drogas buscando de nuevo salir de la realidad presente, experimentar emociones, sensaciones, sentirse diferentes. Otros lo hacen en el sexo, hombres, mujeres. Otros incluso se suicidan porque dicen, bueno, si no hay más nada después de esto y esto que estoy viviendo es un infierno, entonces mejor terminamos con esto. Esas son las consecuencias de no creer que hay una vida más allá. Pero quizás nosotros, los cristianos, ustedes que están sentados aquí, usted dice, pero claro que hay vida después de la muerte. Sin embargo, la vida de muchos de nosotros, la forma en la que nosotros vivimos cada día puede no decir eso tan claramente. O puede decir todo lo contrario. Esta, hermanos, es una de las verdades más enfatizadas del cristianismo. La Biblia por todas partes nos dice, hay vida después de la muerte. Sin embargo, es una de las que menos esperamos los cristianos. O quizás que simplemente no priorizamos lo suficiente. No sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero es algo que he visto mucho. Y cuando no priorizamos, hermanos, la vida después de la muerte, entonces vivimos esta vida que tenemos como si fuera todo lo que hay. Y la vivimos como los que no tienen a Cristo. Y tengo que confesar, en ocasiones yo mismo no deseo el cielo. No piensen o sea, no es siempre fácil. Hay momentos en que las cosas de este mundo le nublan a uno tanto la vista, tantas distracciones que uno realmente no desea el cielo. Eso pasa. Quizás algunos de los que estamos aquí hoy no estemos ni tan seguros de que vamos a ver a Cristo y vamos a resucitar con Él. Quizás usted dice, sí, Cristo sí resucitó. Quizás usted dice, Cristo pagó por mis pecados, pero voy a vivir de nuevo, no sé, no sé. Vamos a ver. Quizás dicen ustedes. Bueno, quizás esa debilidad, hermanos, se muestra también en que vivimos para acumular cosas en esta tierra, aun cuando vemos que nuestro hermano tiene necesidad. Quizás vivimos para tener mucho dinero guardado. Pasa también. O simplemente ponemos la oración, la Biblia, el congregarnos en el quinto, sexto, décimo lugar. Y entonces ponemos el sueño, o sea, dormir más, ir a la playa. Hoy mucha gente no está aquí. ¿Por qué? ¿Por qué no hay Hoy mucha gente no está aquí porque están en cualquier otro lugar, con su familia, de vacaciones, en una playa. Y no está mal ir a una playa, pero el domingo por la mañana es para estar aquí. Al menos si vives a la luz de la eternidad. Es así. Pero si la playa es todo lo que tú tienes, claro, ve para la playa corriendo. O sea, porque eso es lo único si eso es lo único que hay para ti, ve para allá corriendo. Pero si no, mano, a veces estamos tan centrados en nuestra vida aquí
que no entendemos la importancia de compartir el Evangelio con quienes no lo conocen. Estamos tan distraídos con estas cosas que vemos aquí que si la gente se muere y va al infierno, ¿está eso bien? ¿Es de verdad esta vida es todo lo que hay? Bueno, el Evangelio es la prueba de que no. El Evangelio nos muestra de que hay vida después de la muerte y que todos lo vamos a ver un día cuando Cristo regrese por nosotros. Todos, absolutamente todos, los que creen que la hay y los que no creen que la hay, todos lo vamos a ver ese día. Por eso, ya sea que tú eres de los que cree que hay vida después de la muerte, o de los que tiene dudas, o de los que está convencido de que no hay vida después de la muerte, quizás también los jovencitos que están aquí, a los adolescentes que están aquí, que los padres lo trajeron obligados hoy, y que muchas veces están ahí en el celular, o cualquier otra persona que esté aquí hoy. Esta pregunta es súper importante. Por eso te invito a que prestes atención a la respuesta que da el Evangelio a esta pregunta. El Evangelio nos dice que hay vida después de la muerte. Y nos lo dice primeramente porque Cristo resucitó de los muertos. Y nos invita a creer eso. Creamos que Cristo resucitó de los muertos. Leemos los versos del 1 en adelante. Dice, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos, el apóstol Pablo le está diciendo a los creyentes de Corinto que tenían ciertos problemas con la fe en la vida después de la muerte. Les está diciendo, miren, el evangelio, que es lo que todos creemos como cristianos, lo primero que dice es que Cristo resucitó. Que Cristo murió y resucitó. Y esa es la primera buena noticia. Que gracias a la muerte y resurrección de Cristo, ya nosotros hoy no somos culpables de nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el pecado es el causante de la muerte tanto espiritual como física. Por eso es que Pablo comienza poniendo su fundamento de la resurrección con Cristo murió por nuestros pecados, porque si Cristo no nos limpia de nuestros pecados, es imposible que vivamos eternamente. Y el apóstol dice, esto fue hecho conforme a las Escrituras. Fue hecho conforme a las Escrituras. Dice en Isaías 53, versículos del 5 al 6, mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Lo decía la canción. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas y nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Cristo murió por nuestros pecados, tal y como se describe en este texto y en otros muchos. Y esto, hermanos, es una prueba que nosotros tenemos, algo que estaba escrito en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, 700 años antes de que Cristo viniera. Y fue cumplido al pie de la letra cuando Él vino y murió. Y dice Pablo, esto es una gran prueba que yo tengo de que el evangelio que yo les prediqué es verdadero. Pero Pablo dice, no solamente por esto, sino porque el evangelio que yo les prediqué no me lo inventé yo. El evangelio que yo les prediqué lo recibí de Cristo mismo.
Yo vi a Cristo y yo les estoy diciendo que Él resucitó. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Todo lo que nosotros estamos oyendo, todo lo que Fabricio leyó, lo recibió Pablo de Cristo mismo. Ahora, como bien dice este texto, no solamente Cristo murió por nuestros pecados, sino que también resucitó al tercer día, y Pablo dice, tal y como estaba escrito en la Escritura. De nuevo, esto no se lo inventó él. Al inicio del servicio, el hermano Ovidio leyó el Salmo 16 y los últimos versículos de ese salmo dice, no dejarás mi alma en el Seol, o el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Así dice, y esto está haciendo referencia no solamente a David, sino que hace referencia a Cristo. Cristo es el verdadero santo, el único santo de hecho, a quien el Padre no dejó que su cuerpo viera corrupción. Todavía el cuerpo de David está allí, pero el de Cristo no. Todavía el cuerpo de David está esperando ser resucitado, pero el de Cristo ya resucitó. Y eso estaba puesto ahí en el Salmo 16. Más de 700 años antes de que Cristo viniera y resucitara. Esa es la primera prueba que tenemos, hermanos, de que hay vida después de la muerte, que Cristo haya resucitado. Pero Pablo tiene más pruebas para mostrarnos que Cristo realmente resucitó. Y él continúa diciendo que el Jesús resucitado se apareció primero a Pedro, o sea, él dice a Cefas, que es el nombre de Pedro en otro idioma, y después al resto de los apóstoles. Quizás alguien pueda decir, bueno, pero quizás ellos se pusieron de acuerdo para inventar esta mentira. Los 12 apóstoles dijeron, bueno, vamos a engañar a todo el mundo, nadie lo va a saber. No lo creo. ¿Saben por qué? Porque si ustedes ven la vida de estos hombres primero, después que Cristo eh, fue crucificado. Pedro, por ejemplo. ¿Cuántas veces negó Pedro a Cristo? 3 veces. O sea, Pedro no era un hombre que estaba dispuesto a sufrir por Cristo. Él creía que sí, pero a la hora de la verdad demostró que no. Él no estaba dispuesto a sufrir por Cristo. Pero no solamente eso, una vez que Cristo fue sepultado en la tumba, nosotros vemos que Pedro regresó a la pesquería con el resto de los apóstoles. Regresaron a la pesquería, regresaron a sus oficios. ¿Por qué? Porque estos hombres no creían que Cristo iba a resucitar de verdad. De manera que cuando Cristo resucitó, entonces Él los volvió a reunir y estos hombres que estaban atemorizados, estos hombres que no estaban dispuestos a dar su vida por Él, de pronto se atreven a hacer lo que nunca se atrevieron a hacer. Y si usted lee la historia, todos los apóstoles, con excepción de Juan, fueron martirizados, fueron asesinados por causa de su fe. De tal manera que esta gente, la vida de esta gente, fue cambiada en algún momento. Aquí nosotros vemos qué fue lo que le cambió la vida a esa gente. Dice el apóstol Juan en su evangelio, en el capítulo 20, dice, entonces al atardecer de aquel día, el primero de la semana, o sea, el domingo, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos. ¿Se oyó eso? Estaban las puertas cerradas y Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado para que vieran sus heridas y vieran que había muerto de verdad.
Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús entonces les dijo otra vez, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Y fue así como se les quitó el miedo a los discípulos. Cuando vieron al Cristo resucitado, tuvieron que experimentar eso. Nadie está dispuesto, hermano, a que lo maten por algo que es mentira. O sea, ¿por qué voy a dejar que me maten a mí? Si Cristo no resucitó, no resucitó. ¿Por qué voy a dejar que me maten a mí? Por eso. Pero ellos lo vieron. Y como lo vieron, entonces valía la pena. Porque sabían que había una vida después de la muerte. Pero si aún hay personas escépticas, aquí Pablo nos muestra otra prueba. Dice Pablo que se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Qué vas a decir a esto? Quizás 12 personas pueden, no sé, pueden malentender una situación, pueden quizás ponerse de acuerdo, pero 500 personas a la misma vez. Si 500 personas a la misma vez vieron algo, o te dicen que vieron algo, es porque lo vieron. Pablo le pone aún más peso y dice, y para que sepan, la mayoría de esas personas están vivos. O sea, vayan y hablen con ellos para que les hagan la historia. Comprueben el testimonio de cada uno de ellos para que ustedes vean que Cristo resucitó y que ellos lo vieron. Quizás alguien pueda pensar, bueno, es que, no, las personas se pueden haber imaginado eso. Bueno, dice Pablo que Cristo no solamente se apareció una vez, sino muchas veces. Cristo no se apareció en un solo lugar, se apareció en diferentes lugares. No se apareció por la noche como los fantasmas, que nada más se aparecen por la noche. Cristo se apareció de día, en la tarde, en la noche, en diferentes momentos. De manera que yo no sé tú, pero me está pareciendo como que de verdad resucitó. Pero no solamente eso, sino que también comió con los discípulos. Pero también tenemos a Tomás, que no creía y que Cristo le dijo, pon tu mano aquí en la llaga, pon tu dedo aquí en la llaga de mi mano y pon tu mano en mi costado. Y él lo tocó y testificó de que verdaderamente Cristo había resucitado. Y por si fuera poco, hermanos, Cristo también se le apareció a un hombre que no era su seguidor, sino un perseguidor suyo. Se le apareció a Pablo. Pablo no era fan de Cristo ni de los cristianos, al contrario, era enemigo a muerte de los cristianos. Él golpeaba a los cristianos y los obligaba a maldecir a Cristo. Fíjense la crueldad que había en su corazón contra Cristo y los que lo seguían. Ahora, lo que pasó en la vida de Pablo hace que él sea uno de los testigos más creíbles que nosotros tenemos. Porque este hombre pasó de ser un perseguidor a ser un perseguido por creer en Cristo. Él mismo nos dice en estos versos de 1 Corintios 15 que él batalló contra fieras en Éfeso. O sea, y lo que está diciéndonos ahí es que él batalló contra hombres malos que lo querían matar. Solamente porque él estaba predicando el Evangelio. Y Pablo dice, yo hice esto porque yo estoy convencido de que Cristo resucitó. Para Pablo, la resurrección de Cristo lo cambió todo. Y también lo cambia para nosotros, hermanos. ¿Saben? Lo cambia para nosotros porque si Cristo resucitó, entonces nosotros también resucitaremos. Esa es la segunda verdad, gran verdad que vemos en este texto.
Por tanto, creamos que así como Cristo resucitó, nosotros también seremos resucitados en gloria. Esto lo vemos de los versículos del 12 al 57. Y la primera consecuencia de que Cristo haya resucitado es que el perdón de nuestros pecados es efectivo. Dice el versículo 17, y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. En otras traducciones dice, es vana, es hueca, es vacía, no te sirve para nada. Dice Pablo, si Cristo no resucitó, todavía ustedes están en sus pecados. Sin embargo, la resurrección es el sello que Dios le puso a la obra de Cristo. Es como si Dios estuviera diciendo, apruebo tu sacrificio por sus pecados y por eso te resucito al tercer día. Eso es lo que significa la resurrección. Y no se puede ser cristiano sin creer que Cristo murió y resucitó. No se puede, dice Pablo. Pero más aún, la resurrección nos da esperanza, no solamente de que nuestros pecados han sido perdonados, sino también de que nosotros vamos a estar con Dios después de esta vida. Dice el versículo 19, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Caramba, Pablo está diciendo, si esta vida es tan cortica, caballero, puede ser de 30, puede ser de 40, hasta de 80, de 100 años, y te pasas toda tu vida aquí viviendo, persiguiendo una mentira, entonces perdiste tu vida. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero si esto es verdad, si Cristo de verdad resucitó, entonces 80 años, 100 años, 200 años, si tú pudieras vivir 200 años, no son nada. No son nada. Porque la vida de verdad te está esperando después que mueras. Por eso nosotros no somos dignos de lástima. Porque nuestra esperanza está segura. Nuestra esperanza está segura. Y la resurrección de Cristo es nuestra garantía. De que así como Él resucitó al tercer día, nosotros también resucitaremos cuando Él venga. Dice el versículo 20, mas ahora Cristo es resucitado entre los muertos, primicias de los que murieron. La primicia es el primer fruto que se recoge antes de la cosecha. Es el mejor fruto también, que se recoge antes de la cosecha. Y lo que dicen las primicias es, la cosecha viene. La cosecha está comenzando. Cristo resucitó. Ahora nos toca a nosotros. Ahora la pregunta es, ¿cuándo nos toca a nosotros? ¿Cuándo nos toca a nosotros? Bueno, cuando Cristo venga por segunda vez. Ese día tú y yo resucitaremos con Él. Y al parecer, hermanos, los hermanos de Corintios tenían dudas de este asunto, de bueno, ¿y cuándo vamos a resucitar y cómo vamos a resucitar? Ellos decían, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Bueno, la respuesta es sencilla y concisa en los versos que vienen a continuación. Será este mismo cuerpo. Este mismo cuerpo que tú tienes hoy. Quizás para la mayoría de nosotros esa no es una buena noticia. Quizás usted dice, bueno, voy a tener el mismo pelo duro o el mismo pelo súper liso, decimos en Cuba, o voy a ser tan flaco, o voy a ser tan gordo, voy a tener la nariz así. Bueno, la buena noticia es que vamos a tener este mismo cuerpo, pero mejorado. Va a ser una versión 100.0, no 2.0, 100.0. Porque va a ser este mismo cuerpo, pero mejorado, glorificado, es la palabra que usa aquí. Glorificado. Ya no será el mismo cuerpo caído que hoy tenemos, que nuestro padre Adán nos dejó. Será un cuerpo
como el de nuestro Redentor Jesucristo cuando Él resucitó. Un cuerpo glorificado. Dice en los versículos 45 en adelante, así también está escrito, el primer hombre Adán fue hecho alma viviente. El segundo Adán, espíritu que da vida. Este segundo Adán es Cristo. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así también los que son terrenales. Y como es el celestial, así también los que son celestiales. Tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Por eso es que tenemos que morir. Y Pablo dice, para que salga el árbol, ¿qué tiene que pasar? Tiene que morir la semilla. La semilla tiene que podrirse, tiene que romperse, para que de ahí entonces salga la planta. Eso es lo mismo que tiene que pasar con nosotros. Tenemos que morir porque esto no puede heredar la gloria de Dios. Esto no puede heredar el cielo. Definitivamente no este cuerpo, no esta mente. No con estos deseos. No con estas tentaciones. No. Por eso es que tenemos que pasar por la muerte. Pero cuando pasemos por la muerte, entonces nuestro cuerpo será resucitado, glorificado. Y ahí entonces, buenas noticias, todos los apetitos de tu carne desaparecerán. Allí ya no tendrás más complejos, porque si eres así o si eres asado. Allí no serás avergonzado nunca más, no conocerás lo que es la vergüenza, ni la humillación. No te faltará ni te sobrará nada. Allí Dios te perfeccionará para que vivas una eternidad de gozo y de bendición con Él. ¿Lo quieres? Dice Pablo que es por la fe. Ahora bien, ya sea que tú y yo estemos muertos, digamos que eso pasa de aquí a 30, 40 años, tú y yo estemos muertos o no, o que estemos vivos en aquel momento, bueno, no va a hacer la diferencia, porque todos los que estemos en Cristo, todos los que hemos creído en Él a lo largo de la historia, vamos a resucitar con Él y vamos a unirnos, todos sus discípulos vamos a unirnos a Él y todos seremos transformados. Dice el apóstol que es como un abrir y cerrar de ojos. Hágalo un momentico, vamos a pestañear juntos. Ni nos dimos cuenta, ¿verdad? Dice que eso es lo que durará nuestra transformación. Seremos transformados así. Y eso será cuando suene la trompeta. Sonará una trompeta de victoria, como un sonido estremecedor. Una trompeta que será la señal para que quienes murieron esperando por Cristo sean resucitados. Será como, levántense, levántense, que Cristo ha venido por ustedes. Este es su momento. Levántense para que reciban la recompensa que Él les ha prometido y que han estado esperando por tanto tiempo. Levántense porque ya no habrá más sufrimiento. Ya no habrá más pecado, ni tentación, ni diablo que les haga daño. Levántense. Esa será la trompeta en el día final. Y aún más que eso, ese día dice aquí que los cristianos nos burlaremos de la muerte. ¿Qué idea más loca esa? Que algún ser humano se pueda burlar de la muerte. Pero dice aquí que ese día los cristianos nos burlaremos de la muerte. Y le diremos, vamos a ensayarlo. Está el verso ahí. Vamos a ensayar lo que le vamos a decir a la muerte ese día. ¿Es devorada ha sido la muerte?
Vamos a decirlo todos juntos. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Tienes que ensayar eso para que quede bien ese día, porque... Pero la realidad es esa, nos vamos a burlar de la muerte. El aguijón, dice el versículo 56, de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. A Dios gracias por esto. Esto es cosa grande, esto no es algo que merezca ser mencionado así ya. Pensemos en esto y celebremos a Cristo, hermano. Porque por medio de su sacrificio y su resurrección, tú y yo tenemos vidas. Si no hubiera sido por Él, no es posible. No hay otra manera. Miren, lo que ha pasado desde que el hombre pecó, ¿qué cosa es? Que la muerte se ha reído de nosotros. La muerte se ha burlado de nosotros. Uno por uno. La muerte ha tomado su aguijón o su lanza y nos la ha clavado y la ha retorcido en nuestros intestinos. Y así es como nos ha matado. Ese aguijón del pecado nos ha matado a cada uno de nosotros. Ahora, lo que va a pasar ese día, cuando Cristo venga, y que la muerte no sabe lo que le espera, es que cuando Cristo regrese de nuevo, Él tomará ese aguijón, esa lanza que es el pecado, y la partirá para siempre en 1000 pedazos. Y ya el pecado no estará más en nuestra vida, no existirá más. Entonces la muerte molesta le preguntará o le reclamará, pero es que yo tengo derecho para hacer eso. Yo tengo derecho para matarlos. Porque la ley de Dios, tu ley, los acusa. Ellos son míos, dirá la muerte. Y Cristo le responderá, no. Yo quité la ley de en medio cuando viví una ley justa, una vida justa y cumplí la ley. Yo cumplí la ley por ellos. Ellos ahora son míos y vivirán conmigo. Ese día podremos decir, ¿dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Porque Cristo se lo habrá quitado para siempre. Ya tú y yo no vamos a ser más culpables. Ya. Ese día, el pecado se acabará. ¿Qué haremos entonces, hermano? ¿Qué haremos tú y yo entonces? Bueno, creamos que nuestro trabajo para el Señor no es en vano. Esa es la tercera cosa que tenemos que creer hoy. Creamos que nuestro trabajo para el Señor no es en vano. Dice el versículo 58, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es mantenernos firmes y constantes en este evangelio que tú y yo hemos oído. El evangelio que nos dice que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados. Cuando tú y yo hacemos eso, traemos gloria a Dios. Solamente manteniéndote firme ahí, creyendo eso, hasta el final. Cuando pecadores como tú y yo no confiamos en nuestras débiles obras, en nuestra justicia imperfecta, sino en la justicia perfecta de Cristo, entonces nosotros estamos trayendo gloria a Dios. Y nosotros estamos permaneciendo firmes en el Evangelio, firmes en Cristo.
Pablo continúa o comienza diciendo en este capítulo: ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, de nuevo, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Lo otro que tenemos que hacer, hermanos, es retener esa esperanza hasta que se cumpla en la segunda venida de Cristo. De nada te vale haber creído hace 10 años, o de nada te vale creer hoy y no creer mañana. Tienes que retenerla hasta el final. Tienes que mantenerte firme hasta el final. Porque solo aquellos que crean hasta el final van a ver esta promesa cumplida para salvación. Por tanto, no seas inconstante. No seas como las olas que vienen y van constantemente. Hoy estás, mañana no estás. Ese es el caso de muchas personas aquí. Personas que vienen a la iglesia, están 2 domingos, 3 domingos, un mes, de pronto se pierden de nuevo y uno no sabe, no contestan, no hacen, o sea, y después aparecen de nuevo. No seas así, no seas inconstante. Mantente firme en la fe que has recibido. Mira el ejemplo de Pablo. Pablo recibió el evangelio de boca de Cristo mismo y no dejó de creer en él, nunca. A pesar de que le costó persecución, latigazos, difamación, hambre, desvelos y muchas cosas más. Pablo nunca dejó de creer en el evangelio que Cristo le dio. Seamos como Pablo. Ahora, lo segundo que tenemos que hacer es abundar en la obra del Señor siempre. Abundar en la obra del Señor siempre. ¿Y qué significa esto? Significa que debemos continuar predicando este mismo evangelio, esta misma esperanza a aquellos que no la tienen. La palabra predicar o les prediqué está en este capítulo más de 5 veces. Por eso nosotros tenemos que entender de que la obra del Señor es hacer lo mismo que hizo Pablo, compartir el evangelio con todo el que usted pueda. Dice Pablo que a pesar de que él fue el último de los apóstoles, dice que trabajó más que todos ellos por la gracia de Dios. De tal manera, hermanos, que trabaja mucho para el Señor. Haz todo lo que puedas. No lo hagas de vez en cuando. Pon toda tu energía. Dice ahí, abunda en la obra del Señor. Abunda en la obra del Señor. Dicen los versos del 30 en adelante. Y también, ¿por qué estuvimos en peligro a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por vosotros en Cristo Jesús nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pablo dice, todo mi sacrificio yo lo he hecho y lo he hecho con gozo, porque yo sé que si yo me muero hoy, yo sé para dónde yo voy. Yo sé cuál es mi esperanza. Los peligros que soportó, todo lo que él padeció, lo hizo por la confianza que él tenía en la obra de Cristo. Hoy nosotros, hermanos, nos miran un poco atravesados, nos miran un poco mal, y ya nosotros ya no queremos predicar el evangelio. Dice Pablo, yo me fajé con las fieras en Éfeso, y nosotros nos tiran flores y ya nos asustamos. Abunda también, hermano, en la edificación de la iglesia. Haz todo lo que puedas para que el reino de Dios avance, no solamente en cantidad, no solamente para llenar todos estos asientos, que ahora yo que algún día se llenen, sino también en calidad. No tienes que ser pastor para edificar a la iglesia, no tienes que ser pastor para abundar en la obra del Señor, ni tienes que ser un líder, ni nada de eso.
Esta semana, por ejemplo, yo fui testigo de lo que es el don de exhortación. Una hermana me llamó y me animó muchísimo. Y las palabras que ella usó, yo sabía que venían de parte de Dios porque son las mismas cosas que he hablado con Él en lo secreto. Y no se imaginan cuánta bendición fue para mí el escuchar esas palabras. Usted puede hacer lo mismo. Usted puede buscar cuál es su don, lo hemos venido diciendo, cuál es su don y úselo, abunde para que cada uno de nosotros sea edificado. Abundemos en exhortación, abundemos en amor, en servicio, en oración, en enseñanza, en generosidad, en tantos dones y tantas cosas que tenemos, hermano, de parte de Dios. Abundemos en eso. Lo último, hermano, que debemos hacer entonces es no dejarnos engañar. Cuidémonos de las compañías que nos animan, o que no nos animan, perdón, a dejar. Cuidémonos de las compañías que no nos animan a servir al Señor. Todo lo que nos estorbe, para afuera. Dice Pablo, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sed sobrios como conviene y dejad de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Dice, para vergüenza vuestra lo digo. Muchos de nosotros quizás tú dices, no, yo quiero crecer en el Señor, yo quiero agradar a Dios, yo quiero abundar en la obra del Señor, yo quiero estar firme. Sí, pero es que por otra parte, te estás juntando con gente, por otra parte estás viendo cosas, estás leyendo cosas que lo que hacen es alejarte de Dios. Entonces deja esas cosas para que no te corrompan. No estoy diciendo con esto que no puedes no puedes ser amigo de los no creyentes ni nada de eso. Simplemente es que si los no creyentes están haciendo una cosa y te están llevando por un camino, mira, apártate, porque tú no quieres ir por ese camino, ni Dios quiere. No te dejes engañar. Tú no eres fuerte, no te dejes engañar. Por eso también es que no nos podemos juntar en yugo desigual con los incrédulos, en matrimonio, en noviazgo. ¿Por qué? ¿A dónde tú crees que te va a llevar? Entonces, hermanos, cada cual debe examinar su corazón, porque de todo esto depende de dónde pasarás la eternidad. Si crees que hay una vida después de la muerte, pasarás, o sea, por supuesto, crees que Cristo resucitó y crees que Él también te va a resucitar a ti y te mantienes firme, entonces pasarás tu vida con Él en la eternidad, en un estado de bendición. Ahora, si todavía tú no has creído, si estás aquí hoy y todavía tú no has creído y confiado tu vida a Cristo, este es el momento también. Este es el momento. Dios te llama, Dios te invita a que te arrepientas y creas en Él. Necesitas recibir su perdón. A veces miramos al cementerio y vemos grandes tumbas, ¿verdad? En honor, mausoleos grandes, cosas preciosas de mármol con doradas y eso quizás es como un intento de vencer a la muerte. Es como un intento de vencer el olvido que la muerte trae. Y las adornamos tanto, pero por mucho que las adornemos, por muchos diamantes y joyas que le pongamos a cualquier tumba, la muerte no se vence con eso. La muerte tampoco se vence con las cirugías plásticas. No puedes. No puedes. Ni la muerte tampoco la va a vencer la ciencia. La ciencia nunca va a descubrir cómo parar el envejecimiento del cuerpo. Nunca lo va a descubrir. Hay una sola forma de vencer la muerte. Y esa forma es creyendo en Cristo, arrepintiéndote de tus pecados y confiando en que Él murió y resucitó para que tú pudieras tener vida y vencer a la muerte. Este pasaje nos sigue diciendo que Cristo está reinando hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies.
quiera Dios que cuando Él venga de nuevo, tú no seas de esos enemigos que va a estar debajo de sus pies, sino que tú seas de los enemigos que fuimos reconciliados con Él y que vamos a estar para siempre con Él, que seremos transformados para vida y no para muerte. Bueno, si ya tú eres creyente y estás perseverando en la fe y trabajando para el Señor y tus hermanos, mira, bien hecho. Sigue así, síguelo haciendo. Abunda aún más, dice Pablo. Sigue trabajando para el Señor. Hazlo con alegría. Síguelo haciendo, hermano. Ahora, si no lo estás haciendo o lo estás haciendo mal, endereza. Recuerda que es para Cristo, para quien tú vives. ¿Crees tú que esta vida es lo único que hay? Así fue como comenzamos hoy, ¿verdad? Así también vamos a terminar. Si tu respuesta es sí, esta vida es lo único que hay, bueno, entonces vive como quieras, disfruta y no te preocupes de obedecer a Dios, porque al final eso es lo único que te vas a llevar. Pero, si de verdad Cristo resucitó como dice la Biblia, si de verdad Él se apareció a los apóstoles muchas veces, si más de 500 hermanos lo vieron a la misma vez, si Él se apareció a Pablo y lo cambió de ser un perseguidor de la iglesia a ser perseguido por amor a la iglesia, si eso es verdad, entonces vive para Cristo y vive para la eternidad. Cristo resucitó de los muertos y por eso también nosotros resucitaremos cuando Él venga. Por tanto, no desmayemos. Al contrario, abundemos en nuestro trabajo para el Señor, porque no es en vano. Los dejo con una pregunta. ¿Cómo responderás entonces a este mensaje de resurrección y esperanza?